Actualmente, como no tenemos una tabla post, si vamos a la vista blog, vemos un error indicando que en la base de datos con este nombre, que es el que definimos en la lección anterior, en el archivo .env, dentro de esta base de datos no tenemos ninguna tabla llamada posts, y por eso nos muestra este error. Y aquí debajo nos pregunta si olvidamos ejecutar las migraciones. Las migraciones en Laravel son clases de PHP que nos permiten recrear y modificar esquemas de bases de datos. Laravel por defecto ya nos trae algunas de estas migraciones en la carpeta Database Migrations. Y si revisamos uno de estos, vemos que comienza con unos números, que en realidad es una fecha, y luego dice Create Users Table. Si lo abrimos, vemos que simplemente retorna una nueva clase anónima, es decir, una clase sin nombre, y se extiende a la clase Migration del framework. Todas las migraciones tienen estos dos métodos, el método up y el método down. En el método up definimos la creación o modificación de una estructura de una tabla, y en el método down definimos lo opuesto a lo que se realiza en el método up. Es decir, si en el método up estamos creando una tabla en la base de datos, en el método down eliminamos esa tabla. Si hemos hecho alguna modificación en la estructura de una tabla en el método up, en el método down deshacemos dicha modificación. Entonces, en el método up, en este caso, estamos utilizando el esquema para crear una tabla con el nombre users. Y el segundo parámetro es una función que recibe la clase blueprint, y a través de ella podemos llamar a los diferentes tipos de columnas que podemos crear. Este es el esquema de la tabla users, que se va a utilizar para crear esta tabla en la base de datos de nuestra aplicación. Y vemos que cada uno de estos métodos equivale a un tipo de campo en la tabla. Por ejemplo, vemos que el método ID genera un bkint, unsigned y autoincremental. Este string genera un varchar de 255 caracteres. El campo email verified add genera un timestamp y además es nullable. Y así con el resto. Entonces con Laravel no hay necesidad de crear manualmente las tablas de nuestra base de datos. A través de estos archivos las podemos generar. Entonces aquí debajo vemos que en esta migración también se crean estas otras tablas. Y de la misma forma tenemos estas otras migraciones que generan otras tablas también que son necesarias para el funcionamiento de Laravel. Pero por ahora las podemos ignorar. Ahora, las migraciones por sí solas no crean las tablas en la base de datos. Piensa en las migraciones como si fueran los planos de construcción. Ahora debemos ejecutar estos planos para que se construyan las tablas. Para ello, en la terminal, y estando dentro de la carpeta del proyecto, ejecutamos el comando phpartisan migrate. Este comando va a recorrer todas las migraciones que se encuentran en esta carpeta y va a ejecutar el método up en cada una de ellas. Si le damos enter, en este caso nos dice no hay nada que migrar, porque ya ejecutamos este comando cuando configuramos el entorno de desarrollo en las primeras lecciones. Es gracias a este comando que tenemos toda esta estructura de tablas en nuestra base de datos. Ahora, presta atención a esta tabla Migrations. Esta tabla Laravel la utiliza para llevar un control de las migraciones que ya se han ejecutado. Por eso es que cuando ejecutamos phpartisan migrate hace un momento, nos dijo que no hay nada que migrar. Y es importante también que entendamos esta columna batch o lote. Todas estas migraciones se ejecutaron en el lote 1. De ahora en adelante, si creamos nuevas migraciones, se van a ejecutar en el lote 2 y así sucesivamente. Ya vamos a ver un ejemplo de esto, pero de momento ya hemos ejecutado todos los métodos up de las migraciones. Vamos a ver cómo ejecutar ahora el método down para deshacer los cambios. Para ello, en la terminal tenemos el comando phpartisan migrate rollback. Con este comando se van a ejecutar todos los métodos down de todas las migraciones que se encuentren en la tabla migrations, todas las migraciones del último lote. En este caso solo tenemos un lote, pero si tuviéramos dos, por ejemplo, solo se van a ejecutar los métodos down de las migraciones del lote 2, es decir, del último lote. Y solo se van a ejecutar las migraciones que estén dentro de esta tabla, ya que si se encuentran aquí es porque con anterioridad se ha ejecutado el método up. ¿Ok? Entonces si actualizamos, vemos que desaparecen todas las tablas. Ahora, para entenderlo mejor, voy a eliminar esta migración que tenemos aquí. Y si ejecutamos el comando phpartisan migrate nuevamente, y actualizamos, ahí vemos las migraciones que se ejecutaron en el lote 1. Ahora, si vuelvo a agregar esta migración que acabo de eliminar, y si ejecuto nuevamente el comando migrate, vemos que esta nueva migración pertenece ahora al lote 2.
De esa forma se lleva un control de las migraciones ejecutadas. Si ahora ejecutáramos el comando PHP Artisan Migrate Rollback, solamente se va a ejecutar el método down de las migraciones que pertenezcan al último lote. En este caso el 2. Refrescamos y vemos que desaparece. Si quisiéramos hacer un rollback solamente de la última migración, sin tener en cuenta cuántos lotes existan, podemos utilizar el comando rollback, pero con la opción step y la cantidad de migraciones que queremos deshacer. Si le pasamos 1 y ejecutamos, aquí nos dice que se deshizo la migración, y si actualizamos acá, vemos que desaparece. Y obviamente desaparecen las tablas que generó esa migración, porque se ejecutó el método down. Ok, vamos a ejecutar migrate otra vez para dejar las tablas como estaban. Y ahí vemos que estas dos últimas migraciones pertenecen al lote 2. Ahora, ¿qué pasa si queremos modificar la estructura de una tabla? Supongamos que en la tabla users queremos un campo de texto para almacenar la dirección URL de una imagen de perfil. Si la modificamos aquí y ejecutamos PHP Artisan Migrate, no vamos a ver ningún cambio en la estructura de la tabla users, porque esta migración ya se ejecutó en el primer lote y no se va a volver a ejecutar a menos que hagamos un rollback de la misma. O también, si estamos en desarrollo, es decir, si los datos que contiene la tabla no importan, en ese caso podemos ejecutar el comando PHP Artisan Migrate Fresh, que va a eliminar todas las tablas y ejecutar nuevamente las migraciones desde cero. Y ahí vemos el campo avatar. Ok, si lo comentamos y ejecutamos este comando nuevamente, vemos que desaparece la columna. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos datos y estamos en producción? En ese caso, si agregamos la columna aquí, no podríamos ejecutar el comando migrate fresh, ya que nos va a eliminar todos los usuarios que ya tenemos. Así que es muy importante que entendamos que este comando elimina todos los datos de la base de datos y puede ser peligroso, así que solo debemos utilizarlo mientras estemos en desarrollo. Bien, vamos a dejar esto como estaba y vamos a crear una migración para la tabla posts. Para ello tenemos el comando make migration de Artisan, que recibe como parámetro el nombre de la migración, pero sin los números del principio, que es la fecha de creación de la migración. Esta fecha se genera automáticamente, así que simplemente le damos el nombre y por convención, como vamos a crear la tabla post, le llamamos create post table. Si fuéramos a crear una tabla de categorías, le llamaríamos create categories table. Esa sería la convención. Ejecutamos y ahí vemos que nos crea el archivo con la fecha actual al principio del nombre del archivo, lo que va a permitir ejecutar las migraciones en orden cronológico. Bien, si revisamos este archivo, ya nos define la estructura de la migración. Aquí estamos creando la tabla post. Por defecto nos agrega un ID y los timestamps, es decir, la fecha de creación y actualización de cada registro. Y en la mayoría de los casos, estas dos columnas son indispensables, pero aquí las podríamos quitar si no las necesitamos. Y en este caso en particular de los posts, vamos a necesitar un campo de texto para almacenar el título de cada post. Y con eso tenemos por ahora. Ejecutamos el comando migrate y ahí tenemos la tabla posts. Voy a crear un post manualmente. Aquí estoy utilizando la función now para generar la fecha actual. Y si actualizamos acá, vemos que vuelve a funcionar. Ahora, supongamos que ya tenemos datos, pero decidimos que necesitamos otra columna en la tabla posts. La columna para almacenar el contenido del post. En este caso no podemos modificar esta migración y ejecutar el comando migrate fresh, porque ya sabemos que perderíamos los datos. En caso de querer modificar la estructura de una tabla cuya migración ya ha sido ejecutada y no queremos perder datos, debemos crear una nueva migración. Para ello ejecutamos el mismo comando make migration, y en este caso voy a ser muy específico. Voy a llamarle add body to post table, es decir, agrega el cuerpo a la tabla post. Puedes llamarle como quieras. Y Laravel automáticamente va a detectar la palabra to o from para generar la estructura de la migración que modifique dicha tabla. Si la revisamos, efectivamente vemos que el esquema va a trabajar ahora con una tabla existente. A diferencia de acá, donde estamos creando una nueva tabla. Acá estamos creando y acá estamos obteniendo la tabla. Entonces aquí dentro estamos trabajando con la tabla post, así que voy a decirle que me agregue una columna de tipo text llamada body. Por cierto, para ver un listado de todos estos tipos de columnas disponibles, podemos visitar laravel.com/docs/migrations, available column types, y aquí automáticamente nos va a llevar a la versión de Laravel actual. Y en este caso, este sería el tipo de columna que estamos utilizando.
Entonces en el método down hacemos lo contrario. Utilizando el método dropColumn, queremos que se quite esa columna. Ok, si revisamos la base de datos, estamos por el lote 2, donde se creó la tabla posts. Y si ejecutamos el comando migrate otra vez, ahí vemos que aparece la nueva migración que acabamos de crear en el lote 3. Y si revisamos la tabla posts, ahora tenemos la columna body sin haber perdido la información. Pero no queremos que se ubique al final, sino después del título. Podemos hacer un rollback de la última migración. Vemos que desaparece ese lote. Y la tabla post ya no tiene la columna body. Y aquí podemos llamar al método after para que nos agregue esta columna después de la columna title, o de cualquier columna que necesitemos. Ejecutamos y vemos que funciona. De esa forma modificamos estructuras de tablas sin perder datos. Pero en este caso, como estamos en desarrollo y los datos no importan, podemos modificar la misma migración. Eliminar esta otra migración innecesaria y ejecutar el comando migrate fresh. Y ahí lo tenemos. Ok, estos son los conceptos más importantes a entender sobre las migraciones. Ahora, si volvemos al post controller, hay otra forma de interactuar con la base de datos y es con Eloquent, el ORM de Laravel. Y es lo que vamos a ver en la siguiente lección.